Origen y contexto histórico de San Aniceto. San Aniceto fue el tercer sucesor de San Pedro en la sede papal, ocupando el cargo de papa desde aproximadamente el año 157 hasta alrededor del 168 después de Cristo. Su elección como líder de la Iglesia cristiana ocurrió en un momento crucial para el desarrollo de las comunidades eclesiales, marcado por desafíos teológicos, la expansión del cristianismo en el Imperio Romano y la consolidación de estructuras jerárquicas que garantizaran la continuidad doctrinal y pastoral. Nació en la región de Siria, una zona que en ese entonces formaba parte del vasto Imperio Romano y era conocida por ser un importante centro de intercambio cultural y religioso. La presencia de comunidades judías y cristianas en esta región influyó profundamente en el entorno espiritual en el que se desarrolló Aniceto, proporcionándole una sólida base teológica y una comprensión temprana de las controversias que enfrentaban los primeros creyentes. Durante el siglo II, el cristianismo estaba en proceso de definir sus dogmas fundamentales y establecer una identidad clara frente a otras corrientes religiosas y filosóficas del Mediterráneo. Las herejías gnósticas y marcionitas estaban ganando terreno, generando divisiones dentro de las comunidades cristianas, mientras que el paganismo romano seguía siendo la religión predominante del imperio. En este contexto, el papel del Papa no solo era el de guiar espiritualmente a los fieles, sino también el de defender la ortodoxia y promover la unidad entre las distintas iglesias dispersas por todo el mundo conocido. La figura de San Aniceto, aunque menos documentada que la de algunos otros papas posteriores, tuvo relevancia en estos debates doctrinales y en la consolidación de prácticas litúrgicas y sacramentales que ayudarían a fortalecer la cohesión eclesiástica. El hecho de que Aniceto fuera originario de Siria también resulta significativo, ya que indica que incluso en los primeros años de la Iglesia, la dirección espiritual de Roma no estaba limitada únicamente a los ciudadanos romanos o a los habitantes de Italia. Esto refleja la naturaleza universal del mensaje cristiano y la capacidad de la Iglesia para integrar líderes de diferentes regiones del imperio. Aunque pocos detalles sobre su vida antes de convertirse en papa han llegado hasta nosotros, su ascendencia siria sugiere que pudo haber estado familiarizado con tradiciones orientales y con las tensiones entre el cristianismo primitivo y el judaísmo, lo cual podría haber influido en su enfoque pastoral y doctrinal, desempeño como papa y principales acciones durante su pontificado. Una vez asumido el cargo de papa, San Aniceto se enfrentó a una serie de desafíos que exigieron su liderazgo espiritual y su compromiso con la defensa de la fe. Entre los principales conflictos que debió abordar durante su pontificado se encontraba la creciente influencia de las herejías gnósticas y marcionitas, movimientos que amenazaban la coherencia doctrinal de la Iglesia. Los gnósticos, con sus enseñanzas dualistas y místicas, rechazaban aspectos fundamentales del cristianismo, como la encarnación real de Cristo y la validez de la materia, mientras que los marcionitas, liderados por el teólogo hereje Marción, proponían una visión radicalmente distorsionada del Nuevo Testamento, negando la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Frente a estas corrientes, Aniceto trabajó incansablemente para mantener la pureza de la doctrina apostólica, promoviendo debates teológicos y sosteniendo correspondencia con obispos de otras regiones para coordinar una respuesta común contra las falsas interpretaciones. Además de lidiar con las herejías, San Aniceto también se vio envuelto en disputas litúrgicas, especialmente en relación con la celebración de la Pascua. Durante su tiempo existía una diferencia significativa entre las prácticas de las iglesias de Asia Menor y las de Roma respecto a la fecha en que se debía conmemorar la resurrección de Cristo. Mientras que las comunidades asiáticas mantenían la costumbre de celebrar la Pascua el día 14 del mes de Nisán, siguiendo el calendario judío, la Iglesia de Roma y otras comunidades occidentales preferían fijar la celebración en el domingo siguiente al equinoccio de primavera. Este desacuerdo, conocido como el controversia pascual, generó tensiones significativas entre las autoridades eclesiásticas, y San Aniceto tuvo que intervenir directamente en el debate. Aunque no logró resolver definitivamente la cuestión durante su pontificado, su postura firme en favor de la celebración dominical sentó las bases para decisiones posteriores que finalmente uniformarían la festividad en toda la cristiandad.
Otro aspecto crucial de su labor pastoral fue su atención a la organización interna de la Iglesia. Bajo su dirección se reforzaron los vínculos entre Roma y las demás diócesis, asegurando una mayor coordinación en la enseñanza doctrinal y en la administración de los sacramentos. También se preocupó por la formación de los clérigos y la correcta transmisión de la fe, promoviendo la lectura de los escritos apostólicos y la observancia estricta de los cánones establecidos por los primeros concilios locales. Estas medidas contribuyeron a la estabilidad institucional de la Iglesia en un período en el que las persecuciones romanas aún representaban una amenaza constante para los cristianos. En medio de estos desafíos, San Aniceto demostró una gran dedicación al servicio espiritual, manteniendo un estilo de vida humilde y ejemplar. Se dice que visitaba personalmente las comunidades cristianas más necesitadas, ofreciendo consuelo y orientación pastoral a los fieles. Su cercanía con los creyentes y su compromiso con la verdad doctrinal le granjearon el respeto tanto de los líderes eclesiásticos como de los simples fieles. Aunque no se tienen registros detallados de todos sus actos, las fuentes históricas y los testimonios de autores posteriores indican que su pontificado fue fundamental para fortalecer la identidad católica en un momento de crecimiento y tensión doctrinal. A pesar de su arduo trabajo, el legado de San Aniceto no quedó exento de controversias. Algunos sectores críticos hacia su gestión señalaron que su enfoque rígido en ciertos asuntos litúrgicos y doctrinales pudo haber exacerbado divisiones dentro de la comunidad cristiana. Sin embargo, la mayoría de los historiadores y teólogos coinciden en que sus esfuerzos fueron cruciales para preservar la integridad de la fe y para sentar precedentes que guiarían a futuros papas en su misión pastoral y doctrinal. Su figura representa un ejemplo de cómo el liderazgo espiritual puede influir en la supervivencia y el crecimiento de una religión perseguida, dejando una huella imborrable en la historia de la Iglesia Católica. Legado de San Aniceto. Contribuciones a la Iglesia Católica. El legado de San Aniceto se manifiesta en varias dimensiones que han sido objeto de análisis por parte de historiadores y teólogos. Sus contribuciones a la Iglesia Católica son consideradas fundamentales en la formación de su identidad y estructura. Una de las áreas más significativas donde dejó su huella fue en la defensa de la ortodoxia frente a las herejías que proliferaban en su época. Su firmeza en la confrontación de movimientos como el gnosticismo y el marcionismo no solo ayudó a proteger la doctrina cristiana, los Akashim Jamanian, sino que también estableció un precedente importante para la Iglesia en cuanto a la importancia de mantener la pureza de la fe. Esta postura fue vital en un momento en que muchas comunidades cristianas estaban en riesgo de fragmentarse debido a las diversas interpretaciones teológicas que surgían. Los efectos de su pontificado se extendieron más allá de su tiempo, influyendo en la evolución del pensamiento teológico y en la estructura organizativa de la Iglesia. Por ejemplo, su enfoque en la celebración de la Pascua sentó las bases para unificar las prácticas litúrgicas en toda la cristiandad. Aunque no logró resolver completamente la controversia pascual durante su mandato, su insistencia en la celebración dominical de la resurrección de Cristo fue un paso crucial hacia la adopción de un calendario litúrgico común. Este cambio no solo facilitó la cohesión entre las diversas comunidades cristianas, sino que también reforzó la autoridad del Papa como líder espiritual de la Iglesia Universal. Además, San Aniceto fue un defensor de la unidad eclesiástica, promoviendo el diálogo entre diferentes regiones y comunidades. Su labor en la organización interna de la Iglesia permitió fortalecer los vínculos entre Roma y otras diócesis, asegurando una comunicación efectiva y una coordinación en la enseñanza doctrinal. Esta red de relaciones no solo fue crucial para la difusión del mensaje cristiano, sino que también ayudó a crear una estructura más robusta que resistiera las presiones externas del Imperio Romano. Su enfoque pastoral también merece destacarse. San Aniceto mostró una preocupación genuina por el bienestar espiritual de los fieles. Visitaba comunidades necesitadas, brindando apoyo y orientación, lo que le valió el respeto y la admiración de muchos. Este aspecto de su ministerio subraya la importancia de la cercanía del líder espiritual con su grey, un principio que ha perdurado en la Iglesia Católica hasta nuestros días. Sin embargo, no todas las evaluaciones de su legado son unánimes. Algunos críticos han señalado que su rigidez en ciertos asuntos litúrgicos y doctrinales pudo haber generado divisiones dentro de la comunidad cristiana.
A pesar de ello, la mayoría de los estudiosos coinciden en que sus esfuerzos fueron esenciales para establecer una base sólida que permitiría a la Iglesia navegar por los desafíos futuros. En este sentido, el legado de San Aniceto no solo reside en sus acciones específicas, sino en la forma en que sus decisiones y enfoques ayudaron a moldear la identidad de la Iglesia Católica, dejando un impacto duradero que sigue resonando en la actualidad. Relación de San Aniceto con otros personajes importantes de su época. Durante su pontificado, San Aniceto interactuó con varios personajes clave que desempeñaron roles significativos en la Iglesia y en el Imperio Romano de su tiempo. Entre ellos, uno de los más notables fue San Policarpo de Esmirna, un discípulo directo del apóstol Juan y obispo de la iglesia en Esmirna. Policarpo representaba una figura central en las comunidades cristianas de Asia Menor, y su encuentro con San Aniceto está documentado en fuentes históricas, particularmente en las obras de Ireneo de Lyon, quien menciona que ambos líderes eclesiásticos discutieron sobre la controversia pascual. Policarpo defendía la tradición asiática de celebrar la Pascua en el día 14 del mes de Nisán, mientras que San Aniceto, siguiendo la práctica romana, insistía en que la festividad debía celebrarse siempre en domingo. A pesar de sus diferencias, según relata Ireneo, hubo un gesto de respeto mutuo, y San Aniceto reconoció la autoridad espiritual de Policarpo, aceptando incluso celebrar la Eucaristía en su presencia. Esta reunión simbolizó un intento por mantener la unidad dentro de la Iglesia, a pesar de las divergencias litúrgicas, y reflejó el espíritu conciliador de San Aniceto ante disputas que podrían haber dividido aún más a las comunidades cristianas. Otro personaje con quien San Aniceto probablemente mantuvo contacto fue Justino Mártir, el filósofo convertido al cristianismo que defendió la fe ante las autoridades romanas mediante sus escritos apologéticos. Aunque no hay evidencia directa de un encuentro personal entre ambos, es altamente probable que sus caminos se cruzaran en Roma, dado que Justino vivió y enseñó en la capital del imperio durante el reinado de Antonino Pío, bajo cuyo gobierno gobernó San Aniceto. Justino, conocido por sus diálogos con figuras judías y paganas, buscaba demostrar la racionalidad y la continuidad del cristianismo con el Antiguo Testamento, algo que seguramente habría interesado a San Aniceto, quien se enfrentaba constantemente a herejías que rechazaban dicha conexión. Además, Justino escribió tratados que abordaban cuestiones teológicas centrales, como la naturaleza divina de Cristo y la relación entre la ley judía y la nueva economía cristiana, temas que sin duda eran de interés para el Papa en su labor de defender la ortodoxia. Aunque Justino fue martirizado durante el reinado de Marco Aurelio, poco después del pontificado de Aniceto, su influencia en el pensamiento teológico de la época fue considerable. Y es probable que San Aniceto haya reconocido su valor intelectual y su contribución a la clarificación doctrinal. También es importante considerar la relación de San Aniceto con los emperadores romanos bajo cuyo mandato ejerció su pontificado. Según la tradición, gobernó durante los reinados de Antonino Pío, 138 a 161, y Marco Aurelio, 161 a 180. Dos emperadores que, aunque no persiguieron activamente a los cristianos de manera sistemática, tampoco les otorgaron plena protección legal. Bajo Antonino Pío, la política imperial hacia el cristianismo fue relativamente tolerante, pero bajo Marco Aurelio comenzaron a surgir nuevas oleadas de persecución, impulsadas en parte por la creciente hostilidad hacia las prácticas religiosas no tradicionales. Aunque no hay registros específicos de interacciones directas entre San Aniceto y los emperadores, su posición como líder de la Iglesia en Roma implicaba que debía estar atento a los cambios en la política imperial y preparado para responder a cualquier medida que pusiera en peligro la libertad religiosa de los cristianos. Es posible que, como otros papas de su época, San Aniceto haya mantenido contactos con funcionarios romanos o haya emitido declaraciones que buscaran mitigar la hostilidad oficial hacia el cristianismo. Un último personaje con quien San Aniceto pudo haber tenido algún tipo de relación indirecta fue Marción, fundador de la herejía marcionita, que sostenía que el Dios del Antiguo Testamento era distinto del Dios revelado por Jesucristo. Aunque Marción fue excomulgado por la Iglesia de Roma durante el pontificado de su predecesor, Popeo, su movimiento siguió ganando adeptos durante el tiempo de San Aniceto.
El Papa debió haberse enfrentado a las ideas marcionitas en sus debates teológicos y en sus cartas pastorales, ya que la separación radical entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que proponía Marción amenazaba la coherencia misma de la fe cristiana. Aunque no hay evidencia de un enfrentamiento directo entre ambos, la labor de San Aniceto en la defensa de la unidad entre ambas partes de la Escritura fue crucial para contrarrestar la influencia de Marción y sus seguidores. Estas interacciones con figuras tan relevantes como San Policarpo, Justino Mártir, los emperadores romanos y los herejes marcionitas muestran la complejidad del entorno en el que operó San Aniceto. Su habilidad para negociar diferencias litúrgicas, dialogar con teólogos influyentes, responder a las presiones políticas y combatir las herejías refleja su rol como líder espiritual en un momento crucial para la consolidación de la Iglesia Católica. Contexto religioso y político durante el pontificado de San Aniceto. El pontificado de San Aniceto se desarrolló en un periodo caracterizado por una mezcla de desafíos religiosos y tensiones políticas dentro del Imperio Romano. Durante los años en que ocupó la sede papal, aproximadamente entre el 157 y el 168 después de Cristo, el cristianismo aún era una religión minoritaria que enfrentaba la hostilidad del Estado romano y la resistencia de las religiones tradicionales. Aunque el Imperio Romano era conocido por su tolerancia hacia múltiples cultos religiosos, siempre y cuando se respetaran las prácticas oficiales y se reconociera la autoridad del emperador como representante de los dioses, el cristianismo se encontraba en una posición delicada. Los cristianos se negaban a rendir culto al emperador y rechazaban participar en rituales paganos, lo que los hacía sospechosos de sedición y ateísmo ante las autoridades romanas. Bajo el reinado de Antonino Pío, 138 a 161 d.C., y posteriormente bajo Marco Aurelio, 161 a 180 d.C., el trato hacia los cristianos fluctuó entre periodos de relativa tranquilidad y oleadas de persecución. Antonino Pío, aunque no fue un defensor del cristianismo, mantuvo una política de no intervención activa contra los cristianos, lo que permitió que las comunidades eclesiales se expandieran sin enfrentamientos masivos con el Estado. Sin embargo, esto no significaba que los cristianos estuvieran libres de represalias individuales o de acusaciones por parte de los ciudadanos romanos que veían con desconfianza sus prácticas y creencias. Bajo Marco Aurelio, por otro lado, se produjo un endurecimiento de la política religiosa, en parte debido a las guerras fronterizas y las crisis internas que llevaron a los emperadores a buscar el favor de los dioses tradicionales. Durante este periodo, se registraron nuevos casos de mártires cristianos, y el ambiente general de intolerancia hacia las religiones no tradicionales aumentó. En este contexto, San Aniceto tenía que equilibrar su labor pastoral con la necesidad de mantener una postura prudente frente a las autoridades imperiales. Aunque no hay registros específicos de enfrentamientos directos entre el Papa y el gobierno romano durante su pontificado, es claro que el clima de inestabilidad religiosa afectaba directamente la vida de los cristianos. Las comunidades eclesiales debían cuidar sus prácticas públicas y evitar acciones que pudieran ser vistas como desafiantes al orden establecido. Esto incluía celebrar la liturgia en lugares discretos, como catacumbas o casas privadas, y mantener una postura de sumisión formal ante el poder imperial, siempre que no comprometiera la integridad de la fe. Paralelamente, el contexto religioso del siglo II estaba marcado por la proliferación de movimientos heréticos que ponían en peligro la unidad doctrinal de la Iglesia. Como se ha mencionado anteriormente, el gnosticismo y el marcionismo eran dos de las herejías más influyentes en ese momento, y sus enseñanzas generaban divisiones dentro de las comunidades cristianas. El gnosticismo, con su visión dualista del universo, afirmaba que la materia era inherentemente mala y que sólo aquellos con conocimiento especial, gnosis, podían alcanzar la salvación. Esta doctrina no solo contradecía la enseñanza cristiana sobre la encarnación de Cristo, sino que también socavaba la idea de la redención corporal y la resurrección de los muertos. Por otro lado, el marcionismo, fundado por Marción de Sinope, proponía una ruptura total entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, rechazando las escrituras judías y presentando una versión modificada del Nuevo Testamento que excluía cualquier referencia al Antiguo Pacto. Estas ideas, aunque atractivas para algunos creyentes, representaban una amenaza seria para la cohesión teológica de la Iglesia.
Frente a estos desafíos, San Aniceto no solo se dedicó a combatir las herejías mediante la enseñanza y la predicación, sino que también trabajó para fortalecer la estructura jerárquica de la Iglesia. Su papel como papa no era únicamente espiritual, sino también administrativo, ya que debía asegurar que las doctrinas correctas se transmitieran fielmente y que los líderes eclesiásticos estuvieran alineados con la tradición apostólica. Para ello, mantuvo correspondencia con otros obispos y participó en debates teológicos que buscaban aclarar puntos doctrinales controvertidos. La combinación de presiones externas provenientes del Estado romano y las tensiones internas generadas por las herejías hizo que el pontificado de San Aniceto fuera un periodo crucial para la supervivencia y el desarrollo del cristianismo. Su habilidad para navegar entre estos desafíos, sin perder de vista la misión evangelizadora de la Iglesia, fue fundamental para garantizar la continuidad de la fe cristiana en un entorno hostil. Aunque su nombre no sea tan recordado como el de otros papas posteriores, su contribución en tiempos difíciles fue esencial para sentar las bases de una Iglesia más cohesionada y doctrinalmente sólida. Importancia de San Aniceto en la historia de la Iglesia Católica. La figura de San Aniceto ocupa un lugar significativo en la historia de la Iglesia Católica, no solo por su rol como tercer sucesor de San Pedro, sino también por su contribución a la consolidación doctrinal y pastoral en un momento crucial para el desarrollo del cristianismo. Su pontificado, aunque breve y rodeado de escasa documentación histórica, fue testigo de intensos debates teológicos y litúrgicos que marcarían el rumbo futuro de la Iglesia. Uno de los aspectos más relevantes de su legado fue su firme defensa de la ortodoxia frente a las herejías gnósticas y marcionitas, movimientos que amenazaban con fragmentar la unidad doctrinal de la cristiandad. Su labor en este sentido ayudó a reforzar la autoridad del magisterio eclesiástico y sentó las bases para futuras condenas de doctrinas erróneas, estableciendo precedentes que serían utilizados por papas posteriores en su tarea de preservar la pureza de la fe. Además de su labor teológica, San Aniceto también jugó un papel importante en la evolución de las prácticas litúrgicas de la Iglesia, especialmente en relación con la celebración de la Pascua. La controversia pascual que enfrentaba a las iglesias de Asia Menor, con la de Roma sobre la fecha adecuada para conmemorar la resurrección de Cristo, fue uno de los desafíos más significativos que tuvo que abordar. Aunque no logró resolver completamente el conflicto durante su pontificado, su insistencia en la celebración dominical de la Pascua marcó un hito importante en la uniformización de la liturgia cristiana. Esta decisión no solo facilitó la cohesión entre las diversas comunidades eclesiales, sino que también reforzó la autoridad del Papa como mediador en cuestiones de práctica religiosa, un rol que continuaría evolucionando en los siglos siguientes. Su enfoque pastoral también merece destacarse, ya que San Aniceto fue un papa que priorizó la cercanía con los fieles y la atención a las necesidades espirituales de las comunidades cristianas. En un momento en que las persecuciones romanas aún representaban una amenaza constante, su labor en la organización interna de la Iglesia fue crucial para mantener la estabilidad y la continuidad de la fe. Promovió la formación de los clérigos, reforzó los vínculos entre Roma y otras diócesis y trabajó activamente para asegurar que los principios apostólicos se transmitieran correctamente. Esta preocupación por la estructura eclesiástica ayudó a sentar las bases para la jerarquía que hoy define a la Iglesia Católica, donde el Papa no solo es un líder espiritual, sino también un punto de referencia doctrinal y moral para millones de fieles en todo el mundo. A pesar de que su figura no haya sido tan ampliamente recordada como la de otros papas de mayor relevancia histórica, su contribución a la Iglesia no debe minimizarse. Fue uno de los primeros papas en enfrentar de manera sistemática las herejías que surgían en el siglo XI, y su labor en la defensa de la unidad doctrinal y litúrgica fue fundamental para la consolidación de la identidad católica. Su ejemplo de liderazgo espiritual, su compromiso con la verdad de la fe y su capacidad para manejar conflictos internos dentro de la Iglesia son elementos que lo convierten en un modelo para los líderes eclesiásticos posteriores. En la historia de la Iglesia, cada papa deja una impronta única, y San Aniceto no fue la excepción. Su pontificado, aunque breve, fue un eslabón crucial en la cadena de sucesión apostólica que conecta a los primeros líderes cristianos con los papas modernos. Su legado, aunque no siempre reconocido en toda su magnitud,
sigue vigente en la estructura doctrinal, litúrgica y pastoral de la Iglesia Católica, recordándonos que incluso los líderes menos conocidos pueden tener un impacto profundo en la trayectoria de la fe. Influencia de San Aniceto en la evolución del cristianismo. La influencia de San Aniceto en la evolución del cristianismo se manifiesta en múltiples niveles, especialmente en la consolidación de la doctrina y la organización eclesiástica durante un período crucial para la consolidación de la fe. Su labor como papa no solo se centró en la defensa de la ortodoxia frente a herejías emergentes, sino que también sentó las bases para la estructura institucional que permitiría al cristianismo sobrevivir y prosperar a pesar de las adversidades externas. En un contexto donde el cristianismo aún era una religión perseguida y minoritaria, San Aniceto trabajó activamente para fortalecer la cohesión interna de las comunidades cristianas, promoviendo la unidad doctrinal y litúrgica que sería esencial para su expansión futura. Uno de los aspectos más significativos de su influencia fue su participación en la controversia pascual, un tema que, aunque pueda parecer secundario en la actualidad, fue una de las cuestiones más divisivas del cristianismo primitivo. La disputa entre las iglesias de Asia Menor y Roma sobre la fecha de celebración de la Pascua reflejaba diferencias más profundas en la comprensión de la fe y la relación entre el cristianismo y el judaísmo. San Aniceto, al defender la celebración dominical de la Pascua, contribuyó a reforzar una identidad cristiana independiente de las tradiciones judías, un paso crucial para que el cristianismo se consolidara como una religión universal y no como una secta derivada del judaísmo. Esta decisión, aunque no resuelta de manera inmediata durante su pontificado, sentó las bases para que, en décadas posteriores, se adoptara una celebración unificada, lo que facilitó la integración de las comunidades cristianas dispersas por todo el Imperio Romano. Además de su impacto en la liturgia, San Aniceto también jugó un papel importante en la defensa de la ortodoxia frente a herejías que amenazaban la coherencia doctrinal del cristianismo. Su confrontación con las ideas gnósticas y marcionitas no solo ayudó a preservar la pureza de la fe, sino que también estableció un precedente para la respuesta institucional de la Iglesia ante movimientos heterodoxos. La forma en que abordó estas cuestiones, mediante debates teológicos, correspondencia con otros líderes eclesiásticos y la promoción de la enseñanza apostólica, sentó un modelo que sería seguido por futuros papas y obispos en sus esfuerzos por mantener la integridad doctrinal. Esta actitud proactiva frente a las herejías fue crucial para que la Iglesia no se fragmentara en múltiples corrientes contradictorias, garantizando así la continuidad del mensaje cristiano, tal como había sido recibido de los apóstoles. Otra área en la que San Aniceto influyó notablemente fue en la organización interna de la Iglesia. Durante su pontificado se reforzaron los vínculos entre Roma y otras diócesis, asegurando una mayor coordinación en la enseñanza doctrinal y en la administración de los sacramentos. Esta red de comunidades eclesiales, articulada bajo la autoridad del Papa, fue fundamental para que el cristianismo sobreviviera a las persecuciones y se expandiera más allá de las fronteras de Roma. La estructura jerárquica que comenzó a consolidarse bajo su liderazgo permitió que la Iglesia mantuviera su identidad y sus prácticas incluso en regiones donde las condiciones políticas y sociales eran desfavorables para su propagación. Por último, su ejemplo de liderazgo espiritual y pastoral también tuvo un impacto duradero en la evolución del cristianismo. San Aniceto no solo se dedicó a cuestiones doctrinales y administrativas, sino que también se preocupó por la vida espiritual de los fieles, visitando comunidades necesitadas y brindando apoyo a los cristianos que enfrentaban dificultades. Esta dimensión pastoral de su ministerio subraya la importancia de la cercanía entre el líder espiritual y su grey, un principio que ha perdurado en la Iglesia Católica hasta nuestros días. Su enfoque equilibrado entre la defensa de la ortodoxia y la atención a las necesidades espirituales de los creyentes ofrece un modelo de liderazgo que sigue siendo relevante para la Iglesia contemporánea. En conjunto, la influencia de San Aniceto en la evolución del cristianismo se extiende más allá de su propio tiempo, manifestándose en la forma en que la Iglesia ha desarrollado su doctrina, su liturgia y su estructura institucional. Su legado, aunque a menudo pasado por alto en comparación con el de otros papas más prominentes, representa un eslabón crucial en la historia de la fe cristiana, recordándonos que incluso los líderes menos conocidos pueden tener un impacto profundo en la trayectoria de la religión.
Evaluación crítica del legado de San Aniceto. Aunque San Aniceto es recordado por su defensa de la ortodoxia y su labor pastoral, su legado no está exento de críticas y controversias. Una de las principales objeciones que se han planteado en torno a su figura radica en su enfoque inflexible frente a las disputas litúrgicas, especialmente en el caso de la controversia pascual. Su insistencia en que la Pascua debía celebrarse exclusivamente el domingo siguiente al equinoccio de primavera, en lugar de seguir la tradición judía del día 14 de Nisán, generó tensiones significativas con las comunidades cristianas de Asia Menor, que sostenían una práctica diferente basada en la enseñanza de los apóstoles. Si bien su postura buscaba fortalecer la identidad cristiana, independiente del judaísmo, algunos historiadores argumentan que su falta de flexibilidad pudo haber exacerbado divisiones innecesarias dentro de la iglesia primitiva. Esta rigidez, aunque justificable desde el punto de vista de la necesidad de unificar la liturgia, también demuestra que incluso los líderes espirituales más devotos pueden enfrentar dilemas éticos y prácticos al equilibrar la doctrina con la diplomacia eclesiástica. Otra crítica que se ha formulado sobre su pontificado es la escasez de documentos históricos que respalden con certeza sus acciones y decisiones. Debido a la falta de registros detallados, gran parte de lo que se conoce sobre San Aniceto proviene de fuentes posteriores, como los escritos de Ireneo de Lyon y las crónicas eclesiásticas medievales, lo que plantea dudas sobre la veracidad de ciertos eventos atribuidos a su pontificado. Algunos estudiosos sugieren que, al igual que con otros papas de la antigüedad, su figura podría haber sido idealizada o reinterpretada en función de las necesidades teológicas y políticas de épocas posteriores. Esta incertidumbre histórica no solo dificulta una evaluación precisa de su legado, sino que también abre espacio para interpretaciones sesgadas que podrían distorsionar su verdadero impacto en la Iglesia. Además, su papel en la lucha contra las herejías gnósticas y marcionitas, aunque generalmente visto como una acción positiva, también ha sido analizado desde una perspectiva crítica. Algunos investigadores señalan que la represión de movimientos alternativos dentro del cristianismo primitivo puede haber limitado la diversidad de interpretaciones teológicas que podrían haber enriquecido el desarrollo doctrinal. Si bien es cierto que el gnosticismo y el marcionismo presentaban ideas que contradecían los fundamentos del cristianismo apostólico, su eliminación sistemática también reflejó una tendencia centralizadora que, en cierta medida, restringió el pluralismo religioso dentro de la Iglesia. Esta dinámica, aunque comprensible en el contexto de una religión perseguida que buscaba mantener su cohesión, plantea preguntas sobre los límites de la autoridad eclesiástica y la relación entre ortodoxia y diversidad de pensamiento. No obstante, a pesar de estas críticas, la mayoría de los historiadores y teólogos coinciden en que San Aniceto desempeñó un papel crucial en la consolidación de la Iglesia Católica durante un período de grandes desafíos. Su compromiso con la unidad doctrinal, su defensa de la tradición apostólica y su labor pastoral lo convierten en una figura importante en la historia de la fe cristiana. Aunque su enfoque pudo haber sido rígido en algunos aspectos, su legado refleja el esfuerzo por mantener la integridad de la Iglesia en un entorno hostil, donde la supervivencia del cristianismo dependía tanto de su cohesión interna como de su capacidad para adaptarse a las realidades políticas y sociales del Imperio Romano. Reflexión final sobre la figura de San Aniceto y su relevancia histórica. La vida y obra de San Aniceto representan un capítulo fundamental en la historia temprana de la Iglesia Católica, marcado por su firme defensa de la ortodoxia, su compromiso pastoral y su habilidad para navegar entre los desafíos religiosos y políticos de su tiempo. Como tercer sucesor de San Pedro, su papel en la consolidación de la identidad cristiana fue crucial, especialmente en un periodo en el que el cristianismo aún se enfrentaba a herejías que amenazaban su coherencia doctrinal y a la hostilidad del Imperio Romano, que lo consideraba una religión ilegítima. Su labor en la controversia pascual, su confrontación con el gnosticismo y el marcionismo, y su esfuerzo por fortalecer la estructura eclesiástica son elementos que demuestran su relevancia histórica y su impacto en la evolución de la fe. Aunque su figura no haya sido tan ampliamente recordada como la de otros papas posteriores, su legado persiste en la manera en que la Iglesia ha desarrollado su doctrina, su liturgia y su estructura jerárquica. Su insistencia en la celebración dominical de la Pascua, por ejemplo, sentó las bases para la uniformidad litúrgica que hoy define la práctica cristiana.
mientras que su defensa de la unidad doctrinal frente a las herejías fue un precursor de las decisiones tomadas en los primeros concilios ecuménicos. Además, su enfoque pastoral, caracterizado por la cercanía con los fieles y el cuidado de las comunidades cristianas más vulnerables, estableció un modelo de liderazgo espiritual que sigue siendo relevante para la Iglesia contemporánea. La relevancia histórica de San Aniceto también radica en su capacidad para operar en un entorno de incertidumbre y persecución, donde cada decisión podía tener repercusiones significativas para la supervivencia del cristianismo. En un momento en que las autoridades romanas aún no reconocían al cristianismo como una religión legítima, su labor como papa no solo fue una tarea espiritual, sino también política y estratégica. Su habilidad para mantener la estabilidad doctrinal y litúrgica, a pesar de las tensiones internas y externas, demuestra su importancia como líder en un periodo crucial para la consolidación de la Iglesia. En última instancia, San Aniceto no solo fue un papa más en la larga lista de sucesores de San Pedro, sino un actor clave en la formación de la identidad católica. Su ejemplo de liderazgo, su dedicación a la fe y su compromiso con la unidad de la Iglesia lo convierten en una figura digna de estudio y reflexión. Aunque su nombre pueda no ser tan conocido como el de otros santos o papas, su influencia en la historia del cristianismo es indudable, y su legado continúa vivo en la estructura y doctrina de la Iglesia Católica tal como la conocemos hoy.